Federico González, que suele charlar con nosotros, que siempre tiene miradas muy interesantes, ha resuelto, tengo entendido, proponerse como candidato a presidente 2027. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, María Herminia, ¿cómo te va? ¿Cómo Bien, andás? bien, un placer en saludarte y además felicito la iniciativa. Bueno, te agradezco mucho y bueno, también es un gusto poder conversar con vos. Contame cómo fue, cómo te decidiste y fundamentalmente cuánto de tu experiencia de marcar cosas, de mirar cosas, te sirven para esto que sería, intentar que la gente conozca tu pensamiento y en lo posible llegar a la Casa Rosada. Bien, mira, a veces estas decisiones se vienen gestando desde hace tiempo, quizá de manera inadvertida, semiconsciente, por ahí alguna vez se te ocurrió. Ahora, esa, la de ser candidato a presidente, yo te diría que fue como... irrumpió en mi mente. Sí. Y yo te diría qué fue lo inmediato desencadenante. Lo inmediato desencadenante fue, después de las elecciones, tuve una profunda, hice un profundo clic respecto de que no quiero seguir analizando la política ni dando consejos a terceros, a terceros, sino que creo tener algo para decir y bueno, y lo tengo que decir, y si no lo digo ahora, ¿cuándo lo voy a decir? Entonces me acordé de una frase que a mí me quedó grabada, de varias, pero te digo por lo menos una o dos. La principal, un personaje de Borges dice, de lo único que un hombre nunca se arrepiente es de haber sido valiente. Y otra, que es de un director, yo fui becario del CONICET, un hombre muy sabio. Un día, yo tenía que hacer un informe, pero tenía dudas de los interlocutores, qué piensa este, qué piensa el otro. Tenía tantos interlocutores imaginarios que me trababa. Entonces mi director me escuchó con atención y me dice, mire Federico, yo le voy a dar un consejo. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene algo que decir, va y lo dice y listo. Y bueno, y ahí hice clic y digo, sí, ¿por qué no? Lo voy a hacer, creo tener ideas, tengo ganas, es el momento, creo que es un buen momento, donde hay orfandad de ideas para mí, y bueno, y acá estamos. Esa fue más o menos la génesis. Esclarecida la génesis, ¿Cómo pensás avanzar con tus ideas? Si has conversado si tenés una estructura o no. Hemos visto que Milei no necesitó de una estructura política para llegar a ser presidente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo tenés pensado vos este camino que tampoco es tan largo al 2027? Sí, está bien, está muy bien, sobre todo lo último, ¿viste? A veces decimos, falta mucho, no falta tanto para semejante, digamos, proyecto. Mira, paso a paso, como decía un director técnico, Mostaza Merlo, yo en este momento te diría que estoy como Forrest Gump, que un día empezó a correr y estaba solo. Al otro día... se sumó alguien. Sí. Yo estoy en ese segundo día. Y hasta tiró las muletas. Claro, mira, yo recién hice la difusión dentro de mis redes de contactos más importantes, la hice ayer, antes de ayer. Sí, bueno, y tuve algunas adhesiones de gente que quiere colaborar, acompañar, por supuesto hay de todo, el amigo que te va a decir, sí, te voto, contá conmigo. Pero bueno, ahí hay algunos que yo diría pueden ser actores importantes para la arquitectura del proyecto. Bien. Así que estoy ahí. Son caminos, perdón, ¿no? Entiendo, sí. Federico, que son caminos paralelos. Por un lado, todo el andamiaje de una estructura, como guste o como se arme, y por el otro lado,
la palabra, el decir, el proyecto, que hay una orfandad, es decir, hay un mileísmo y hay, yo entiendo, un antimileísmo, pero sin una cara visible y aún mucho más, sin un proyecto visible. Yo escuchaba o leía a alguien que respeto mucho, que es el Topo Rodríguez, ayer, diciendo que en este momento es oposición, que no hay que pedirle, en el caso de él, al peronismo, que marque un proyecto. Yo, con toda humildad, disiento. Todos los que no están de acuerdo con el accionar político del presidente deben marcar un proyecto. Nosotros haríamos tal y tal cosa. Eso es el ABC. Si no, la gente va a seguir mirando a la distancia y de última se queda con, tal vez, y corre por mi cuenta, lo malo pero conocido. Totalmente de acuerdo. Mira, yo tengo un proyecto, lo voy a ir expresando poco a poco, porque bueno, el proyecto lo tengo. Lo que pasa es que una cosa es tener un proyecto y otra cosa es tener el desagregado. Yo ahora estoy escribiendo un libro que espero publicar más o menos hacia inicios, mediados de marzo, que son las 100 propuestas. Y, viste, yo cuando me pongo a pensar, siempre pienso cosas concretas, más allá de que piense en las grandes ideas. Cosas concretas, pero una propuesta es que tiene un qué, un cómo, un para qué, un cuándo, un con y un con qué. Bueno, ya tengo 32 de 100. Después te puedo comentar algunas, que esas son las centrales, ¿no? Entonces, lo de los caminos paralelos, sí, por un lado hay que hacer el armado, sí, pero por otro lado hay que difundir una idea, que es un proyecto. Yo estoy en eso, y mira, esto es muy simple, en la medida en que yo pueda transmitir y que eso sea interesante, y bueno, se van a acercar los que se tengan que acercar, los que entiendan que es importante el camino que yo puedo trazar. Yo creo que sí hay que hacer oposición, yo creo que hay que tener una palabra acá. Y yo además soy bastante antigrieta. Yo creo que uno de los grandes males del país, tomando al filósofo Hegel con su famosa dialéctica, tesis, antítesis y síntesis, acá vamos de la tesis a la antítesis y después volvemos a la tesis y a la antítesis. Nunca hay síntesis. Yo creo que necesitamos un pensamiento de síntesis. Un pensamiento de síntesis no quiere decir híbrido ni tibio. Yo creo que soy una persona intensa y voy a defender este proyecto con la convicción con la que hay que defenderlo. Pero por ejemplo, Federico, desde el punto de vista... Sí, perdón. ¿Cómo? No, perdón, te iba a decir algo, pero sí, no, decime, dale, decime. Yo te decía, todo lo que... claramente el gobierno de Milei no le interesa la política industrial, no la fomenta, no le interesa, salvo que Milei crea que su política industrial es lograr una reforma laboral, una reforma tributaria y previsional. Paolo Roca se lo pidió el otro día. Estamos con el sector, salvo, yo digo, la economía de la montaña, el resto lo está pasando mal. Y por ende tenemos desocupación, tenemos una baja calidad de vida para muchos sectores y hay especialmente trabajadores en blanco que están debajo de la línea de pobreza. Y como cierre de este pequeño análisis y pregunta, el coordinador, el secretario coordinador de las políticas del gobierno, Lavinia, me parece algo por el estilo, dijo que la mejor política en su sector es no tenerla. ¿Qué le contestás a esto? ¿Qué propones a esto? Bueno, mira, pienso que es un error, yo no estoy de acuerdo. La política de Milei yo te la calificaría de esta manera. Es un economicismo providencial, nunca la expresé, providencialista, de la providencia, porque mira, hasta te lo digo con metáfora bíblica: buscad el reino de los cielos y todo lo demás se os dará por añadidura. Y la política de Milei es
seguimos el equilibrio fiscal, que generemos estabilidad y seguridad jurídica, y todo se vendrá por añadidura. Van a venir los grandes capitales y eso, y al final es la teoría del derrame eso, y después va a derramar. No, yo no estoy de acuerdo. No porque eso esté mal, que bueno, pues hay que revisar el cómo, la letra chica, si es beneficioso o no, pero no me meto en ese tema ahora. Pero es insuficiente. La otra parte que hay que hacer, y eso sí, uno de los núcleos de mi propuesta, es lo que yo llamo la estrategia de abajo arriba. Eso es de arriba abajo, top down, hay que hacer bottom up, de abajo arriba. Y ahí está el tema de la revolución educativa, de la que vos hablaste en una nota muy interesante que publicaste hace unos días. Mira, yo creo que hay que apalancar, como decía Arquímedes, darme un punto de apoyo en el universo y moveré el mundo, principio de palanca. Hay que apalancar el desarrollo económico en la educación. Yo creo que hay que meter, en el buen sentido de la palabra, insuflar, estimular, fomentar, lo que metafóricamente podríamos decir el gen emprendedor argentino. Desde la escuela hay que transformar el sistema educativo en un sistema educativo que esté orientado a que esas vocaciones jóvenes que tienen que ver con emprender sean reconocidas y sean valoradas. No con excluyencia. El que tiene una vocación artística, la educación lo tiene que acompañar. Quiere tener una formación humanista o técnica o lo que fuere, y quiere ser médico, la educación tiene que ayudarlo a que cumpla su vocación. Ahora, el que quiere ser emprendedor, también, y eso no está hoy seteado en el sistema educativo. Entonces, para sintetizarla, tenemos que transformar el sistema educativo y el sistema científico-tecnológico en usinas de ideas, inventos, innovaciones, proyectos y emprendimientos. La Argentina necesita, te puedo decir cualquier cifra, después habría que decirla con más análisis, pero yo diría, por lo menos necesitamos 500.000 emprendedores. ¿Y de dónde van a salir? ¿Los va a traer el RIGI? No, del único lugar que van a salir es del semillero que tenemos, que son los millones de alumnos que están en este momento en la educación formal. Y además, yo creo, y ahí lo voy a citar a Perón, yo no soy peronista, pero sé reconocer lo que a mí me parece que es valioso, del peronismo, del liberalismo, del radicalismo, de quien fuere. En el 73, uno de los eslogans de Perón era que todo argentino debe producir por lo menos lo que consume. Sí. Y yo le agregaría, y si produce excedente, debe saber venderlo. Y el mercado es el mundo, además del mercado interno. Entonces yo creo que hay que preparar esas mentes que tienen esa vocación emprendedora, pero no está validada por el sistema, y tenemos que crear un ejército de jóvenes emprendedores. ¿Y necesitamos dólares? Bueno, si esos chicos que hoy están en la escuela son mañana exportadores, algunos será un unicornio, y los dólares van a llegar. Mientras llegan los del RIG y los del primer método, bueno, también tenemos lo del segundo. Esa es mi propuesta, es una propuesta de movilizar todo el talento argentino. Acá no hay que vender la Argentina ni sus recursos, lo que hay que vender son los productos de nuestra inteligencia y de nuestro talento. Es decir, la universidad, la educación volvería a tener ese rol protagónico que inclusive en el presupuesto acaba de perder, porque de un 6% el presupuesto actual de Milei le destinaría un 0.7%. Y bueno, eso hay que revertirlo, y además, mira, yo soy crítico de Milei de muchos rubros, ¿no? Uno de los rubros es, ¿viste ese refrán que el que tiene solo un martillo como instrumento va a tratar a todo como si fuera un clavo? Bueno, Milei cuando se jacta de su motosierra,
es, si vos lo único que tenés es la motosierra y lo que querés es cortar, recortar y bueno, a ver, si vemos la metáfora real, sacar la maleza, sacar lo que no sirve, ¿está mal? No, está bien, hay que ver después si no, uno no es salvaje, Claro. no, ¿viste? Porque que ven que te hagan una quimio y te terminen matando, sí, te mató el cáncer, pero te mató a vos, eso tampoco está bien. Bueno, pero además de la motosierra, tenés que tener la semillita, tenés que tener el abono para que la tierra sea más fértil, tenés que tener la regadera del principito que regaba a la rosa, que es también un acto de amor. Sí. Tenés que tener la cosechadora, y Milei no tiene nada de eso. Entonces me parece que no está en su ideario, yo hasta diría, ni lo juzgo moralmente, es que no la tiene, claro. Y bueno, y esa es necesario tenerla, porque si no, no crecemos. Respecto, disculpame, no te respondí lo de lo que dijo el tema de la industria. Sí. La industria es fundamental, no podemos darnos el lujo de pensar que bueno, esto va a florecer solo. No, hay que ser inteligente en todo lo que uno haga. Y para lo de la motosierra, yo sabes también dónde la aplicaría, porque no tampoco es que me niego a la motosierra cuando es necesaria. Hay una burocracia educativa que se lleva una parte importante del presupuesto. Eso hay que meterlo en las aulas. Hay que hacer transferencia de recursos. Lo que se llevan en los grandes planificadores, nunca se les cae una idea. Te puedo insertar una pequeña pensamiento que seguramente lo tendrás. Las mejores escuelas en todo sentido, desde lo edilicio, con los mejores maestros, tienen que estar en los sectores más vulnerables. Pero totalmente de acuerdo. Mira, yo no sé si has conocido, porque no fue muy conocido, una experiencia muy interesante que se hizo en Medellín. Medellín era la ciudad con índices de violencia más altos de Latinoamérica. Bueno, y hubo un alcalde que creó una red de lo que se llamó parques bibliotecas. Los parques de biblioteca eran como micropolos educativos y tecnológicos, y con una pata de emprendedorismo. ¿Sabes dónde los puso? En los lugares más vulnerables de la sociedad. ¿Qué le decían? No, lo van a destruir. Y él decía, no lo van a destruir, porque la gente no es tonta. Y cuando es algo que es bueno para eso, son los que más lo van a cuidar. Yo empezaría por las villas, por los lugares más vulnerables, los barrios más humildes. Sobre esto hay una experiencia acá en Rosario, tras un hecho trágico. Se trata de la familia Bertini. Ellos construyen máquinas agrarias para el agro, digamos, ¿no? Cosechadoras y demás. El nieto de don Bertini, el fundador de esta familia, italiano él, un día quisieron asaltar al hijo llegando a la casa y la ligó el nieto, al que mataron, Mariano. Bueno, tras la desesperación y demás, su papá, el papá de Mariano, trabajando, ayudando para tantos otros casos anónimos y demás, un día puso acá en el parque Urquiza, me parece que es, una biblioteca, hizo como si fuera, ¿viste? Esas casitas para los pajaritos, pero más amplia, sí, con libros. Sí. Y todavía está. Esto hace mucho y todavía está. Nadie se la robó ni la destruyó. Va en ese sentido. Totalmente, eso es una anécdota maravillosa, porque cuando vos llevas la cultura, eso lo que genera es más cultura. Acá necesitamos llevar la cultura y con las tecnologías modernas, jornadas al nuevo tiempo. Y te hago la pregunta difícil. ¿Por qué, diría presidente o la gente que piensa como el presidente, un chanta de la palabra, qué va a hacer con la economía, de dónde va a sacar los recursos, qué va a hacer con la inflación, qué va a hacer con el déficit fiscal o el equilibrio fiscal? ¿Y vos qué le contestarías? Mira,
Yo dirijo una maestría en psicología organizacional y uno de nuestros, ahí viste, te digo algunas figuritas, es el reclutamiento de personal, el desarrollo de carreras, el trabajo en equipo, bueno, es el management. Acá a la presidencia hay que ponerle un poco de management. Traducido a lo concreto, es que te tenés que rodear de los mejores, tenés que apostar a las máximas inteligencias y lo que no sabés, tenés que saber convocarlo y gestionarlo. Por supuesto, yo no es que no tengo ninguna idea de cómo resolver los temas de economía, porque tengo bastante, te diría. Pero bueno, pero reconozco que necesitas tener un equipo sólido. Y además, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando ahora en eso. Hay una palabra que es medio de marketing y de management, que se llama benchmarking. El benchmarking es el arte de la copia creativa. Es decir, lo que funcionó en otros países, por ponerlo a funcionar acá. Bueno, yo estoy haciendo benchmarking de muchos temas, de cómo se redujo la pobreza en otros países, cómo se solucionaron ciclos inflacionarios que parecían no tener fin, cómo vincular la educación con el aparato productivo. Bueno, tengo varios. Y además, yo te he comentado, soy un entusiasta de la inteligencia artificial bien utilizada. Me estoy armando un sistema muy interesante, que después ya te contaré detalles, de benchmarking aplicado a. Entonces, yo lo que quiero es juntar, y con esto coinciden en eso, la inteligencia natural con la inteligencia artificial. Tenemos que encontrar la mejor arquitectura de solución para los viejos problemas que por H por B no podemos resolver. La inflación es uno de esos. Y además te digo algo respecto de la inflación. Yo no sé por qué extraño, digamos, el aspecto de la mente que a veces nos sensibilizamos a las cosas. ¿Por qué dicen que no hay inflación? Sí, hace un año Milei en un momento dijo que la inflación ya técnicamente era cero porque era un 2, pero si le descontás el crawling pace, viste esas malabares matemáticos que él hace. Bueno, pasó un año, un poco más de un año, y ahora creo que va a ser, no sé, 2,3. Eso es altísimo, es casi un país parecida a la de Guzmán. Claro. Así que mi respuesta es, yo creo tener, digamos, tengo norte y tengo brújula, y tengo capacidad, creo yo, creo tenerla, de saber convocar a los mejores equipos, y yo sé delegar, pero no compro cajas negras. Claro. A mí explícame por qué eso va a funcionar y esto no, porque para mí va a funcionar esto, no lo que vos decís, demostrámelo y si tenés razón lo hacemos. Esa es mi manera de encarar los problemas. Federico, te agradezco mucho esta charla, no será por supuesto la última sobre esto, te iremos convocando a medida que vayan fluyendo tus ideas y tus propuestas, ¿no? Así que contá con nosotros. Un beso enorme y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por tu calidez, muchas gracias por darme tu espacio y bueno, y siempre las entrevistas con vos tienen algo muy particular, que me permitís desarrollar conceptos. Para mí eso es fundamental. Porque además vos sos una pensadora y lo sabés. Yo te leo siempre y siempre aprendo algo leyéndote, así que te agradezco muchísimo. No, por favor, yo soy muy pequeñita en todo eso, intento, soy laburante, eso sí. Gracias, Federico, muchas gracias. Te mando un cariño, chao. Federico González, ustedes lo escucharon, él es consultor, tiene una enorme formación, pero después de las elecciones dijo, ¿por qué yo asesoro a tantos